El documental se trata sobre las especies en extinción, las zonas protegidas y las etnias en el Ecuador. La extinción se da debido al hombre, ya que éste destruye el recurso del cual dependen todas y cada una de estas especies. Uno de estos factores de destrucción sería la caza ilegal o tala de árboles. En algunos casos de extinción sería debido al ecosistema y los cambios climáticos. Las especies en extinción en el Ecuador, de las cuales podemos describir el tulcán andino, el colibrí pico espada, el papagayo de Guayaquil, el águila arpía, el cóndor andino, el delfín rosado, el manatí del Amazonas, el jaguar, el jaguarundi, la nutria gigante, el oso de anteojos y el armadillo gigante. Del tulcán andino podemos decir que se distribuye en Colombia y en Ecuador, en las estribaciones del lado oeste de los Andes. Su hábitat constituye el bosque húmedo Montalvo. La deforestación constituye su principal amenaza. El colibrí pico espada, única ave en el mundo que tiene un pico más largo que su cuerpo y es una de las aves más extrañas de la naturaleza. El largo de su pico, 10 centímetros de longitud, se ha ido adaptando a su dieta, la cual está compuesta principalmente del néctar de cierto tipo de flores, como es de esperar. Su lengua también es inusualmente larga. El papagayo de Guayaquil vive en escasos sectores de la parte occidental del Ecuador. Las principales características de esta subespecie están en su comportamiento social, de reproducción y ciclo de vida, al cual muchos denominan como extrema fidelidad, el cual se va reflejando a la unión de parejas de por vida. El águila arpía, conocida en guaraní como tahuado rebicha, es una especie de ave falconiforme de la familia Accipitridae, que vive en la zona neotropical, cóndor de los Andes. El cóndor andino es una especie de ave falconiforme de la familia Cathartidae, emparentada con el cóndor de California. Habita en la cordillera de los Andes y en las costas de Sudamérica, adyacentes al Océano Pacífico. El delfín rosado es una especie de cetáceo odontoceto de la familia Inidae, la única del género Inia. Se reconocen tres subespecies: boliviensis, geoffrines, humboldtiana, las cuales se distribuyen en la cuenca del Amazonas, la cuenca alta del río Madeira en Bolivia y la cuenca del Orinoco respectivamente. El manatí del Amazonas. Esta especie se encuentra río Amazonas y sus afluentes en países como Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y en zona de las Guayanas. Jaguar es un carnívoro felino del género Panthera y la única de las 4 especies actuales de este género que se encuentra en América. Su distribución actual se extiende desde el norte de México y gran parte de Centroamérica, hasta el Perú, Paraguay y el norte de Argentina. El jaguarundi es una especie de felino de pelaje a negro uniforme, cuyo estado de conservación se considera de preocupación menor. La nutria gigante es una especie de mamífero carnívoro de la familia Mustilae, que habita principalmente en la Amazonía. Es la única especie del género Petrunara y la más larga entre los mustélidos. Los adultos miden entre 1.5 y 1.8 metros y pesan entre 22 y 45 kilogramos. El oso de anteojos es una especie de mamíferos del orden carnívora de la familia de los ursinos, la única especie de esta familia que existe actualmente en Sudamérica, de tamaño mediano en comparación con otros osos. Mide de 1.30 a 1.90 metros de alto y pesa en promedio entre 80 a 125 kilogramos. El armadillo gigante. Su tamaño de cabeza a cola es de 150 a 160 centímetros, de las cuales 50 centímetros corresponden a la cola. Su peso es de aproximadamente 60 kilogramos. Tiene una armadura ósea que le cubre el torso y los costados, pero a pesar de parecer muy rígida, es bastante flexible. Las zonas protegidas en el Ecuador: parques nacionales, reservas biológicas,
reservas ecológicas, reservas de producción de fauna, refugio de vida silvestre y reservas marinas. Los parques nacionales son áreas naturales terrestres o marinas, con superficies medianas o grandes, que incluyen uno o más ecosistemas o formaciones vegetales en estado natural o con muy leve alteración. Pueden incluir recursos históricos, culturales, integrados en ambientes naturales, y existe una buena representación de la diversidad de especies y de los recursos genéticos silvestres. Dentro de Ecuador están los siguientes: el Parque Nacional Cayambe-Coca, el Parque Nacional Cotopaxi, Parque Nacional El Cajas, Parque Nacional Galápagos, Parque Nacional Yanganates, Parque Nacional Machalilla, Parque Nacional Podocarpus, Parque Nacional Sangay, Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, Parque Nacional Yacuri y Parque Nacional Yasuní. Las reservas ecológicas son áreas naturales terrestres o marinas de tamaño variable que contienen un conjunto de ecosistemas o macroesistemas intactos o muy bien conservados, con poca intervención humana. La mayor diversidad de especies y los recursos genéticos silvestres están representados en el área. Dentro de ellas, en el Ecuador, están las reservas biológicas: Cerro Plateado, Reserva Biológica Colonso Chalupas, Reserva Biológica El Cóndor, Reserva Biológica El Quimi, Reserva Biológica Limoncocha. Las reservas ecológicas son áreas naturales terrestres o marinas, generalmente grandes, que pueden incluir uno o varios ecosistemas o formaciones vegetales en estado natural o con alteración mediana. Reviven importancia nacional o regional para el manejo y utilización sustentable de los recursos naturales, en beneficio de las comunidades humanas ancestrales presentes al momento de su establecimiento. En Ecuador están las siguientes: la Reserva Ecológica Antisana, Reserva Ecológica El Ángel, Reserva Ecológica Cofán Bermejo, Reserva Ecológica Los Ilinas, Reserva Ecológica Manglares Churute, Reserva Ecológica Arenillas, Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje, Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, Reserva Ecológica Mache Chindul. Las reservas de producción de fauna es una superficie de territorio de una extensión mínima de 1000 hectáreas, con las siguientes características y propósitos. Existen en sus hábitats especies de fauna silvestre de valor económico. Comprende territorios que de costumbre han servido para la cacería de subsistencia de comunidades o grupos nativos del país. Bajo el correspondiente manejo u ordenamiento, se promueve la investigación y se desarrolla el fomento y producción de animales vivos y elementos de la fauna silvestre para cacería deportiva, de subsistencia o comercial, y de conformidad con las normas correspondientes se permite la entrada de visitantes, cazadores y colectores de fauna silvestre o elementos de subsistencia de esta naturaleza. En el Ecuador están las siguientes: Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado, Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, Reserva de Producción de Fauna Puntilla de Santa Elena. Los refugios de vida silvestre. Es un área silvestre terrestre o marina, generalmente pequeña, que contiene relictos de ecosistemas originales, formaciones vegetales o hábitats naturales, o con muy leve alteración, sujetas al manejo de la vida silvestre para garantizar la permanencia de especies importantes o grupos de especies de vida silvestre, residentes o migratorias. Los refugios de vida silvestre también se establecen para proteger la información genética de especies silvestres en riesgo de desaparecer, con lo cual se aseguran sus posibilidades de permanencia. En Ecuador están las siguientes: Refugio de Vida Silvestre Pasachoa, Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragata, Refugio de Vida Silvestre La Chiquita, Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas, Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro, Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne, Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara, Refugio de Vida Silvestre El Zarza
y refugio de vida silvestre El Pambildar. Las reservas marinas. Comprende toda la zona marina dentro de una franja de 40 millas náuticas, medidas a partir de las líneas bases del archipiélago y las aguas interiores, e incluye columna de agua, fondo marino y subsuelo. Dentro de Ecuador están las siguientes: Reserva Marina El Pelado, Reserva Marina San Francisco, Reserva Marina de Galápagos y Reserva Marina Cantagallo Machalilla. Las etnias del Ecuador. Dentro del Ecuador existen los siguientes grupos étnicos: las etnias de la costa, las etnias de la sierra y las etnias de la Amazonía. Grupos étnicos del Ecuador. La República del Ecuador tiene un importante porcentaje de población indígena, estimada entre un 35 a 40% de la población nacional, agrupada en 14 nacionalidades y 18 grupos étnicos. La Constitución ecuatoriana de 1998 supuso un paso significativo para enfocar la cuestión indígena al consagrar el pluralismo étnico. El Ecuador proclama su voluntad de consolidar la unidad de la nación ecuatoriana en el reconocimiento de la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas, definiendo al Ecuador como un Estado unitario, democrático, pluricultural y multiétnico. Se encuentran reconocidos actualmente 14 nacionalidades y 18 grupos étnicos. Entre ellos están los siguientes. En las etnias de la costa podemos destacar el Aguá, el Chachis, el Épera, negros afroecuatorianos de Esmeralda, Montubio, Cholo Pescador y Sáchela. Dentro de las etnias de la sierra están los Salazacas, los Chibuleos, los Cañaris, los Quitucara, los Panzaleo y los Otavalos. Y dentro de las etnias de la Amazonía están los Shuar, los Ashuar, los Huaroni, los Siona, los Secoya, los Zápara, los Shihuar y los Ofán. Nos escuchamos, gente. Tracks. El documental se trata sobre las especies en extinción, las zonas protegidas y las etnias en el Ecuador. La extinción se da debido al hombre, ya que éste destruye el recurso del cual dependen todas y cada una de estas especies. Uno de estos factores de destrucción sería la caza ilegal o tala de árboles. En algunos casos de extinción sería debido al ecosistema y los cambios climáticos. Las especies en extinción en el Ecuador, de las cuales podemos describir el tulcán andino, el colibrí pico espada, el papagayo de Guayaquil, el águila arpía, el cóndor andino, el delfín rosado, el manatí del Amazonas, el jaguar, el jaguarundi, la nutria gigante, el oso de anteojos y el armadillo gigante. Del tulcán andino podemos decir que se distribuye en Colombia y en Ecuador, en las estribaciones del lado oeste de los Andes. Su hábitat constituye el bosque húmedo Montalvo. La deforestación constituye su principal amenaza. El colibrí pico espada, única ave en el mundo que tiene un pico más largo que su cuerpo y es una de las aves más extrañas de la naturaleza. El largo de su pico, 10 centímetros de